Pues si quieres podemos hablar un poquito ahora de la cabeza de carrera, un poquito el duelo Mercedes-Ferrari y cómo lo hemos visto. No sé por dónde quieres empezar, qué es lo que más te ha destacado a ti. Pues hemos comentado antes que el dominio de Mercedes es muy grande, porque hemos tenido un formato sprint en el que en la mini quali los dos Mercedes han salido delante. Ujú. Luego es verdad que en la carrera sprint la salida de Antonelli ha sido mala y tuvo bastantes penalizaciones por diferentes situaciones de carrera, pero en condiciones normales hubiese acabado delante. La sprint la ganó Russell y la ganó, diría que cómodamente, exceptuando por, como siempre, las salidas de Ferrari, se ha demostrado que es el mejor motor en salida. Y después en la quali del sábado, para la carrera del domingo, 1-2 de Mercedes otra vez, un problema mecánico de Russell y una vuelta no tan óptima por su parte permitieron que la pole cayese del lado de Kimi Antonelli, Se la el dejaron en poleman bandeja. más joven de la historia de la Fórmula Uno, Me duele, que ¿eh? se dice pronto. Me duele, lo siento mucho por Antonelli. A mí me duele que Antonelli sea el más joven de la historia. Me parece que no tiene aura. A mí me dolía que fuese Vettel, pero sí, también es verdad que a Antonelli le falta algo. Tenía que soltarla, si no la Ostras, dejaba vaya aquí. puya, hemos soltado a Sebastián Vettel en un momento, madre mía. Sí, que el pobre estará descansando en su casa, seguro que nos está viendo y seguro que esto le importa muchísimo. Sí, sí, Eh, sabe español, lo pero sabemos vaya, todos. sí, pero vaya. Eh, el dato es el dato. Antonelli es el poleman más joven de la historia y nada, salió en primera posición el domingo, detrás su compañero George Russell y detrás de los dos Ferrari. Y en la salida es verdad que, como hemos comentado antes, se lo pusieron complicado, pero una vez Antonelli mantuvo el liderato y Russell recuperó la segunda posición después de una batalla contra los Ferrari. Marcha triunfal de los dos Mercedes. Russell se mantuvo a unos 7 segundos, 5 segundos, acabó la carrera de Antonelli, pero porque Antonelli entró haciendo zigzag a la línea de meta y tenemos la primera carrera, perdón, la primera victoria en la carrera de Fórmula Uno de Andrea Kimi Antonelli. 4 puntos de diferencia en el Mundial no da la Poquitos. sensación a priori de que vaya a ser una competencia feroz por el Mundial. Yo creo que Russell va a estar por delante. Pero bueno, ese es el titular del fin de semana. Mercedes muy por delante y Antonelli que consigue su primera victoria. Sí. O sea, yo creo que el favorito para el Mundial sigue siendo Russell, como comentas, pero cuidado. Cuidado, no des alas a tus rivales y ¿Tú creo que hoy ves? Russell le da un pequeño boost a la campaña de Andrea Kimi Antonelli. Sinceramente, creo que Antonelli gana muchos puntos y no me refiero a los 25 que le otorgan por la victoria. Creo que gana muchos puntos de confianza en sí mismo. No es lo mismo ya ser ganador de un gran premio, callar críticas de que el año pasado el chaval sufrió bastante porque lo pasó mal, fue un año duro para él y se está asentando en la categoría. Primera pole, primera victoria, por A o por B. No le ha tosido a nadie en todo el fin de semana. Desde el sábado ha sido. Desde la quali al. Me refiero. Porque el fin del sprint es un poco raro. El sábado y el domingo nadie le ha tosido. Pole y carrera tranquila. Y cuidado con darle ventaja. Cuidado que parece que no, pero no es bueno. Si no, preguntarle a Lewis Hamilton qué le pasó en 2016 cuando lo hizo. Que a veces te dan sustos la gente. Sí, siempre tenemos en mente esa temporada, ¿no? Esa Claro, es que. temporada en la de que Nico Rosberg consigue el campeonato y luego se retira, de hecho. Exacto. Pero sí, sí, a mí lo que me gusta de Antonelli, por dar un punto a favor de él, bien porque es muy joven y lógicamente se está construyendo como piloto en la máxima categoría, es su plasticidad mental. No diría tanto que es entereza o dureza, porque hay pilotos que son duros mentalmente, que son férreos, son fuertes. Antonelli me parece un piloto, igual con su edad y todo, ¿no? Bastante emocional, por ejemplo, tipo de la escuela de Lando Norris, como vimos en algún momento, pero
a pesar de los errores que ha ido teniendo tanto el año pasado como al inicio de esta temporada, porque ya digo, la salida de la sprint no fue buena, luego su No, no. accidente en Australia, a pesar de eso, de momento se mantiene ahí y tenemos que ver cómo evoluciona la temporada. Sí, Pero ya eso es una muestra bastante buena de que consigue manejar esos vaivenes y esos varapalos de una manera relativamente correcta. sí. A ver, yo creo que talento tiene por un tubo y no le hace falta más. Lo que le falta es más regularidad, porque ha tenido destellos, muchos ha tenido desde que está en Fórmula 1, más o menos, incluso el año pasado, que fue un año complicado, tenía carreras puntuales que tenía destellitos, pero luego lo Tiene una mini combinaba con pole. momentos muy, muy bajos el año pasado y cagadas muy gordas, sinceramente. Por ejemplo, la salida de la sprint es una cagada increíble que no te puedes permitir si quieres ser campeón del mundo, sinceramente. ¿Por qué? No solo porque salgas mal y te pase todo el mundo, que te puede pasar, pero es que ya te pasó en Australia, pero te puede pasar. Es que te llevas puesto a Hadjar en la curva 4 o 5, 4 o 5, Sí, no sé y cuál te es. ganas una sanción por eso totalmente innecesaria. ¿Tienes el coche? ¿Qué haces estampando a un tío en la vuelta 1? Tranquilo, el segundo está asegurado. Esa tranquilidad que, por ejemplo, ha tenido hoy Russell, de si no puedo Eso es. ganar, segundo puesto, que es lo que hizo Nico Rosberg. Si no puedo ganar, segundo. Si no puedo ganar, segundo. Y cuando el que gana hace un cero, ya tengo una ventaja. ¿Sabes? Es esa forma de también, que creo que también es porque es joven y le falta un poco de madurez en ese sentido y la tendrá. Dicho esto, creo que Russell tampoco me ha gustado del todo su fin de semana. Es verdad que para mí hace una Q3 bestial, es mi opinión. Creo que meter segundo ese Mercedes en las condiciones en las que lo metió me parece que es brutal. También habla de la superioridad, pero no deja de tener... Tío, se te ha quedado el coche parado, lo has conseguido arrancar en pista, volver a duras penas a boxes, los nervios de salir en el último momento, segundo. Te quitas muchos problemas, nos vemos salir que octavo. En carrera, por Desde ejemplo, le he luego. visto más en la responsabilidad del safety, le ha pasado Leclerc, le ha pasado Hamilton. Creo que ahí se le ha ido la posibilidad de lucharle la victoria a Antonelli, sinceramente. Creo que ahí es el puntito de... Le falta también un poco a Russell de ese puñetazo encima de la mesa de, oye, estoy aquí, soy campeón, voy a ser campeón, ¿sabes? Un poco como lo que hablábamos el año pasado que a Norris le faltaba al principio de año, Ujú. de que estaba fallón. Me ha recordado un poco esa sensación y también creo que si no fuese George Russell y fuese otro piloto en la carrera de hoy, se le criticaría más. Y cuando digo a alguien, creo que si fuese sido Norris el año pasado, se le hubiese criticado bastante y a Russell no se va a decir gran cosa. Pero Desde luego. una pequeña puya que le tengo. Tampoco me parece nada crítico, ¿eh? Tampoco. No, y al final es normal. O sea, a mí me pareció bastante tibia su resolución con los Ferrari, teniendo un coche que es tan superior. Es verdad que fue conservador en el sentido de, vale, vamos a gestionarlo de esta manera, pero es que igual fue demasiado conservador para cuando Russell se deshizo de los Ferrari, Antonelli ya se había ido a 6 7 segundos, que fueron más o menos los que se mantuvieron el resto del Gran Sí, Premio. sí, sí. Entonces, sí que da la sensación de que ahí midió en exceso como sus posibilidades y miró muy a largo plazo en la segunda carrera de la temporada, Ya. que realmente son las carreras en las que muchas veces, si tú te quieres poner como líder de equipo y decir, aquí estoy yo, soy yo el que va a llevar este proyecto al Mundial de Pilotos, del de constructores, es es yo hago mi carrera, yo gano mi carrera de sprint, yo gano mi carrera el domingo, yo gano la carrera de Australia y ya tengo un colchón de puntos para que el equipo vea claramente, yo soy el líder de este equipo. Pero Efectivamente. ahora te vas a Japón con 4 puntos de diferencia. Que no es Tú nada. imagínate que ocurre cualquier cosa en la quali de Japón o en el Gran Premio de Japón. Sí, ¿con cómo está la fiabilidad? Que no es locura que te pase Claro, cualquier cosa. Mira McLaren con motor Mercedes. es que ya poco a poco vamos escalando. El fin de semana fueron los Williams, igual que este fin de semana. Este fin de semana han sido los McLaren. Ojo, cuidado, que no nos podamos encontrar No. una Y situación Russell, en la Russell que en le quali. O sea, y Russell McLaren y en Russell en quali, quali, que es efectivamente. Mercedes
Sí, sí, auténtico, sí. me refiero que es pata negra. Y también Mercedes ha tenido problemas de fiabilidad. O sea, no son ajenos a ellos. No, no, desde luego que no. Desde luego que no. Hablando ya de la quali, tenía que hacer aquí un inciso porque es verdad que a mí me dolió un poco la quali, ¿eh? Yo tengo que ser sincero con eso. Y las qualis este año sí que se me están Sí. haciendo complicadas. Las carreras no, bueno, tienen su aquel, pero las qualis es verdad que seguimos viendo cómo ese motor al final de las rectas es... Es Y la duro de ver. FIA y la FOM más bien, más que la FIA en este caso, no ayuda mucho, no es muy didáctica ni muy explícita en ese No, sentido. Pero bueno, eso por es lo otro tema, menos, pero sí, sí. sí, 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 por lo menos tenemos, poco a poco vamos enterándonos un poco de cómo suceden las cosas y vimos que bueno, el deploy de las baterías fue mejor en los dos coches de Mercedes y por eso acabaron delante de los dos pilotos que han empezado en segunda línea, que en este caso son los dos Ferrari. Empezaron en segunda línea y han acabado igual. Tercera posición para Lewis Hamilton y Hmm. cuarta posición para Leclerc. No sé cómo lo ves tú, Iker. Claramente segundos, Pero pero molestando, revueltos. pero molestando. Claramente segundos, pero Ujú. molestando. Ese es mi titular. Ferrari molesta. Por lo menos, oye, y nadie más en esa esta. Creo que no tienen el puntito, por lo menos todavía. También si a un día Mercedes le pasa un descalabro, son los primeros que van a estar ahí para recoger la victoria. Pero no sé qué opinas tú, Joan, pero yo estoy empezando a darme cuenta que creo que el hecho de estas luchas tan increíbles y tan geniales que nos está vendiendo la Fórmula Uno, que son artificiales y no nos gustan, pero bueno, que por lo menos ves a un coche a pasar a otro, aunque sea puro cine, creo que se está dando un poco en el sentido de que hay equipos y pilotos que todavía no tienen pillados por la mano cómo ser eficientes con la energía en carrera. En quali creo que más o menos está hecho, pero en carrera, ¿cuándo uso el overtake? ¿Cuándo es más conveniente usar el boost? ¿Cuándo es más conveniente ahorrarme para la siguiente vuelta? Porque si no, me van a adelantar en la siguiente recta. Ese tipo de juegos, como es muy nuevo, da pie a que la gente no lo lleve bien y puedes adelantarte. Pero yo creo que a medida que los equipos y los pilotos aprendan a usar todos estos elementos correctamente, las diferencias entre equipo se van a hacer todavía más grandes y va a ser más difícil que unos equipos peleen con otros. Yo creo que la pelea Ferrari-Mercedes está siendo por este tema. Porque el domingo creo que Mercedes se defendió mejor de Ferrari de lo que fue el sábado. El sábado les pusieron más en problema, en mi opinión. Sufrieron más para Sí. ganar la sprint porque todo el rato Hamilton tenía más batería que Russell. Mientras que Antonelli el domingo pasó a los Ferrari y se fue en dos Ujú. vueltas. No estuvo 10 o 12 como estuvo en la sprint Russell o como estuvieron en Australia. Y el domingo incluso Russell cuando llega desde atrás le está un rato detrás, pero una vez pasa, les pasa y se va. No hubo intercambio de posición constante. Yo creo que también Mercedes está aprendiendo a jugar con la energía para las batallas. Son muy buenos en ritmo, una vez se ponen delante, se van, pero les estaba costando yo creo el dónde poner el boost, dónde el overtake para adelantar, porque al final es un todo nuevo y al principio pues es más difícil. Y yo creo que estoy viendo esa tendencia de que Mercedes está afinando su forma de batallar y Ferrari se va quedando cada vez más atrás, un poquito con respecto a ellos, porque es su ventaja un poco. No sé qué opinas de este inciso. Que tienes toda la razón. Hay dos ejemplos de batallas de cada tipo en este Gran Premio. En el caso de pilotos que todavía se están haciendo al uso de la batería, o no tanto al uso de la batería, sino a cómo utilizarla en diferentes situaciones, Exacto. cómo usarlas cuando estás combatiendo con un coche superior, cuando lo estás haciendo con un coche inferior y cuando lo estás haciendo con un coche a tu altura, cambia. Entonces, el caso de la sprint, Hamilton planteó mucha batalla durante gran parte de la sprint, pero al final, por un uso excesivo de la batería, no por errores de pilotaje ni por nada, por un uso excesivo de la batería. Es que ni siquiera es una cuestión de piloto y eso sí que es grave en cierta manera. Efectivamente. Terminó perdiendo la posición y empezó a quedarse atrás por pura batería. Entonces, claro, eso te da pie a pensar, vale.
pero es que entonces no la he usado bien y eso ya me ha condicionado. Esa es mi consecuencia. Claro. En la carrera del domingo sucedió un poco lo mismo. Los Ferrari durante gran parte, durante un buen rato, jugando al gato y el ratón con Russell y entre ellos, que esta es otra, Sí, y ahora lo después hablamos. Russell se marchó y se quedaron atrás. Esa fue la consecuencia. Entonces esos dos casos, ¿no? Cuando los coches son dispares, es como se estaban teniendo una batalla, pero si yo me lo gestiono bien y sé que tengo mejor coche, No hay tú haz batalla. lo que quieras, que luego yo me voy a ir. Y fue lo que pasó. Claro, ¿Cuál es la contraparte? Que a mí al menos me salvó un poquito, sobre todo la parte de la mitad de la carrera, cuando el coche es más parecido. claro. Porque hemos visto otros dos ejemplos para este caso. Uno es, y el más importante, la batalla entre los dos Ferrari. Porque la batalla entre los dos Ferrari, aunque sea un tema de baterías y aunque sea un tema de, vale, ahora yo te gestiono aquí, ahora yo te gestiono allá, sí que permitía que se hiciesen lacitos en curvas, que tuviesen más situaciones un poco de paralelo, que era una cosa que no habíamos visto en batallas anteriores hasta este momento. Claro. Entonces, si los dos consiguen tener un manejo de batería completamente equilibrado y ninguno de los dos comete un error en esa gestión, eso ya será un factor que se ha quitado. Y ahí sí que Efectivamente. estaremos hablando de puro pilotaje. Claro, Entonces yo pero... creo que ese caso hmm, fue bastante bueno claro, pero mi como punto es, contraparte. Joan, que estando de acuerdo en casi todo lo que has dicho, claro, en el momento que estabilicemos las energías, será puro piloto, pero ¿dará para poder adelantarse? ¿O es solo estos adelantamientos, no porque la normativa sea buena y permita adelantar, sino es el descontrol sobre la normativa que hace que haya disparidades? Es como al principio los Pirelli no sabían gestionarlos, había un montón de adelantamientos en 2011-2012, pero ahora en 2025, que todo el mundo sabe cómo cuidar el neumático, si no lo degrado, tú no me adelantas. Porque no hay tanta Ahí mi diferencia de punto, grip. Entonces, yo creo que hay ciertas situaciones en las que, por ejemplo, Hamilton el domingo creo que dejó pasar a los Mercedes. Fue en el sentido de, joder, yo les puedo pelear 15 vueltas, pero voy a acabar sin batería y encima me va a pasar Leclerc. claro, Pues después de lo que le entonces pasó el sábado, ¿qué va no a hacer? peleo, no peleo, porque le Claro, pasó el tal sábado. cual. Entonces, un poco esa dinámica como pasaba con los neumáticos el año pasado, de, me voy a poner a pelear con este, a joder mis neumáticos, para que encima me pase antes o después. Para eso te dejo pasar, no eres mi lucha. Creo que va a empezar a pasar eso un poco en Fórmula 1. Es la sensación que tengo y el temor que Totalmente, tengo. sí. Y va a ser encima de que tenemos las onboard que tenemos en clasificación, que son una y todo lo que nos está alrededor de la Fórmula 1 que no nos gusta, encima vamos a volver a tener una Fórmula 1 sin adelantamientos. Es la sensación que tengo, porque también creo que la batalla de los Ferrari fue un... Una maravilla que te canceles a ti mismo, Sí. es espectacular, es una cosa que me ha encantado. La batalla de los Ferrari yo tuve la sensación de que fue los Mercedes se van, detrás no Sí, hay nadie, podemos gastar la batería, no hace falta gestionarla. Entonces, literalmente cuando Leclerc se quedó sin batería, se descolgó. Ya no había más lucha. Fue una lucha de batería. Fue que la dejó toda de es ahora o nunca. Eso si os hubiese estado Norris detrás, no lo hubiese hecho seguramente. Y no hubiésemos tenido batalla. no, no, desde luego. Entonces, Claro, cuando esté claro. gestionada bien la batería, creo que va a pasar como ha pasado hoy con los Ferrari y los McLaren. Y los Mercedes, perdón. Que hay menos lucha. Porque creo que ha sido también justo lo contrario a lo que ha pasado con Mercedes. Que Russell ha sido conservador de no quiero hacer arriesgarme y luchar por ser el primero del equipo. Aquí ha sido todo lo contrario. Los dos tienen claro que quieren estar delante del otro y lo van a dar todo porque, porque si no Ferrari puede empezar a escuchar más a uno que a otro. Entonces están peleando por quién es el líder del equipo. Les da igual el podio. Es Ujú. otro. Y entonces se notaba que había mucha tensión en el sentido de si yo te adelanto usando batería, te tengo que adelantar porque si no te paso me he quedado sin batería y estoy detrás. Entonces había mucha agresividad de es ahora o nunca, tengo que darme delante tuya porque he gastado mi batería. Y el otro era todo lo contrario, es como, si consigo quedarme delante tuya y has gastado tu batería, te vas atrás. Entonces eran muy agresivos en la curva uno porque era el punto de el que esté delante dictamina mucho. Por eso eran tan agresivos, porque estaban a todo nada, pero eso no va a pasar muy a menudo. Entonces, normalmente no No, es habrá pelea. posible que no ocurra tanto a futuro. Un factor que todavía no sabemos cómo de relevante, ahora mismo no es muy relevante, pero no sabemos cómo de relevante va a ser a medida que avance la temporada, es la aerodinámica
Eso es y el verdad. aire sucio. Ahora mismo el coche que está detrás no recibe tantas turbulencias o al menos esas turbulencias no son tan relevantes en cómo de bien se comporta el coche. Eh, el año pasado era crucial y a veces no te salía cuenta quedarte del coche detrás porque recibías tanto aire turbulento que tu aerodinámica no funcionaba bien y desgastabas neumáticos, perdías eficiencia, muchas cosas, sobrecalentamientos, un montón de, de movidas que no permitían que los coches se siguiesen. Hmm. Ahora, de momento, se puede. En el momento en el que todos los factores se igualen, los que sean desiguales empezarán a tener un poquito más de efecto. Yo creo que si la aerodinámica no es tan relevante o no es tan dañina, más bien como el Ya, año pero... pasado, hmm. te abre una pequeña ventana. Pero sí, sí, desde luego es una de las preocupaciones que yo creo que están abiertas de cara Sí. a futuros grandes premios y de cómo vaya evolucionando este Hmm. reglamento, absolutamente. Sí, veremos lo que dices tú, porque también es verdad que en 2022 no afectaba nada a la aerodinámica y según avanzaron los coches, acaba habiendo aire sucio. Entonces, ahora no hay aire sucio, pero veremos si a la hora, porque los ingenieros son muy inteligentes y al final siempre se encargan de encontrar carga aerodinámica de debajo de las piedras, consiguen estos tíos. Entonces, Sí, sí. veremos cómo consigue la Recordemos Fórmula Uno restringir esto. cómo empezaron los suelos de los Efectivamente. coches, que al principio se le llamaba fondo plano, Ya no porque son, era no plano. sé, ahora sí vuelven a ser fondos planos, pero antes ya. Claro, pero acabaron siendo como prácticamente una escultura, era como ver un museo, cómo se encauzaban los flujos de aire por diferentes partes del monoplaza justo por debajo. Entonces sí, vamos a ver dónde nos lleva todo esto, pero de momento es una incógnita que sigue abierta. Lo que también está abierto es Eso la es. lucha en el equipo Ferrari. Oye, el año pasado, buah, madre mía, cómo estoy. En el podcast pasado hablábamos de si había vuelto Lewis Hamilton. Confirmamos, ¿no? Como pregunta. Ya no es una Ya no es pregunta. una pregunta. Ha vuelto. De hecho ha Ya no habido es un una pregunta. momento que le ha hecho un exterior a Leclerc histórico. Le ha hecho un adelantamiento que ha sido precioso. Y yo no soy sospechoso, que lo estoy diciendo yo, me refiero. Qué adelantamiento, que me he levantado del sofá y he gritado, ¿cómo está mi amigo Luis? ¿Cómo está? Ah, me ha vuelto mi amigo Luis. Pero ¿cómo está Luisito, de buen? Luisito ha vuelto. Pero, ¿qué locura ha hecho? En plan, parece que ha vuelto a aprendido, se ha leído otra vez el libro de cómo conducir y se ha hecho unos apuntes buenísimos y claro, ha dicho, madre mía, pero si esto se me da bien y todo. El año pasado pusieron un impostor Sí, no en era el Luis asiento. Hamilton, era otro, pero sí, guau, me ha encantado. En plan, y con Leclerc son dos pilotos que son muy buenos al cuerpo a cuerpo y Y cualquier otro, los Ferrari no acaban hoy. O no, no, sea, no, no. son muy Lo, perros los lo dos. bonito, eso es lo bonito el contraste que genera con otras batallas que hemos visto este fin de semana porque han habido accidentes en carrera por Sí, cafradas que sí, luego luego vamos a hablaremos, hablar. qué cafrada. Eh, Ahí Ocon. pero, pero sí, sí, un saludo para Franco Colapinto, por cierto. No, no, él es la víctima. No por él, sino Él es la víctima. por el causante. Sí, sí, él es la Em, víctima. pero sí, sí, entre ellos se ha visto que pueden competir. Y además están en un nivel que da la sensación de ser bastante alto. No es que haya visto a Hamilton muy bien y a Leclerc muy mal y eso haya igualado las tornas en este fin de semana. No, no, no. Es que han estado cerca porque están en un buen nivel los dos. Lo sorpresivo era el año pasado cuando Hamilton estaba muy detrás de Sí, Leclerc. no era normal. Y Pero le hace daño a su imagen, ¿eh? Le hace mucho daño a su imagen a Lewis sí, Hamilton. pero se ha recuperado y tenemos Eso batalla. parece, sí. Tenemos la guerra fratricida en el equipo Ferrari.